Muy buenas tardes, mis amados Mahayot. Berayot, aleluya, es el tiempo del Eterno. Esta hora he decidido subir, o mejor dicho, dar la parte 4 de una serie de estudios que estoy haciendo acerca de cómo comenzó la iglesia, ¿verdad? La iglesia, entre comillas, y, mejor dicho, la congregación del Eterno. ¿Cómo comenzó? ¿Desde cuándo? ¿En qué tiempo? ¿Y quiénes fueron estos personajes? Sin más, ¿verdad? Preámbulo, vamos a hacer una oración para entrar en detalles. Estaré ahondando un poco más esta vez concerniente cómo comenzó la congregación mal llamada, ¿verdad? Iglesia, porque vengo yo diciendo ya varias veces que la iglesia no se encuentra en el original idioma hebreo, sino Keilah, que en este caso sería bien traducida congregación o traducido congregación. Amante Adonai de gloria, poderoso y glorificado tu nombre, Hashem amado, aleluya. Bendito eres Adonai, bendito eres Abba, gracias por tus bondades. Gracias por tus misericordias y gracias por tu amor. Gracias por habernos dado a Yahshua HaMashiach, tu Hijo amado, que es el que ungiste como tu siervo, según lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 18 en adelante. Aleluya, y tu palabra, Señor, se sigue cumpliendo, porque en estos días que estamos no es la excepción, Señor. Hay oposición, hay mentiras, hay pecado, hay injusticia, hay sangre derramada injusta. Padre, pero acudo a ti y a la sangre de Yahshua HaMashiach, tu Hijo, que nos guardes, nos sigas protegiendo, nos des la paz que necesitamos, esa shalom que viene solamente de ti, Abba, aleluya, Abba Kadosh. Gracias, Señor, por el planeta que todavía sigue, no ha sido destruido. Bendito sea tu nombre, bendito seas tú, oh Abba, Padre amado de gloria. Gracias por las doctrinas que están impregnadas en la historia, Señor, en tu palabra. Gracias por tu congregación en el planeta Tierra, Señor, que estamos esparcidos por todas partes, tus hijos, los israelitas, los Ben Jacob, los hijos de Jacob. Poderoso eres, Señor. Gracias te doy en esta hora. Ruego que guardes a la diáspora, Señor, donde quiera que estén los judíos, los israelitas esparcidos, a donde tú los has llevado, Señor, bendícelos, protégelos como tú sabes hacerlo. Gracias, Padre, gracias, Yahshua HaMashiach. Amén, amén. Quiero comenzar con esto. Aleluya. Por allí tengo ya 3 estudios que subí. Amén. Concerniente a lo que es cómo comenzó la congregación del Eterno. Aleluya. Estaremos ahondando un poco más. Vamos a ir al libro de Génesis. Amén. Quiero decir algo concerniente a lo que toca hacer, cómo el Señor, ¿verdad?, ha ido abundando en la búsqueda de Él mismo, de un pueblo que sea su pueblo, un pueblo que obedezca su palabra, un pueblo que quiera hacer su voluntad. Y es el Eterno mismo buscando. Amén. Quiero decir algo. Estuve enseñando ya 3 estudios donde sale Caín asesinando a su hermano, donde salen cómo Dios, ¿verdad?, lo desecha por su maldad. Encontramos a Adán haciendo sacrificios también a su esposa, en este caso Eva, y luego sus 2 hijos, a Caín y Abel. Eso lo encontramos ahí en el capítulo 4 del libro de Génesis. También el capítulo 5 habla de eso. Cómo el Señor estuvo interesado y ha estado interesado en una congregación que alabe y glorifique su santo nombre, su Kadosh nombre. Amén. En este caso, yo ya estuve enseñando de eso.
y algunas partes que están en el Brit Hadashah, o en este caso el Nuevo Pacto. Pero ahora vamos a ir más allá y vamos a ver cómo es que el Eterno ahora decide buscar a una persona que tuviera hijos. Antes lo estuvo haciendo por medio de Abel, amén, y por medio de otros personajes, los descendientes de Set, amén. Los descendientes de Set, el Señor lo ha estado haciendo con ellos también, y que son los que quedaron en repuesto de los descendientes que iba a tener Abel, que su hermano Caín asesinara allá en el libro de Génesis, más atrás de aquí donde estoy. Pero vamos a entrar en el capítulo 6 ahora del mismo libro Bereshit, Génesis, amén. Y vamos a buscar unos versículos que son clave aquí, amén. Dice que los descendientes que quedaron de Abel, o en este caso de Set, y los descendientes de Caín, hermano mío, se habían mezclado, habían perdido, ¿verdad? La Torá, habían perdido la obediencia. Dice el versículo 2 del capítulo 6 del libro de Bereshit, dice el versículo 2, honrando al Padre eterno de gloria y a su Hijo Yahshua HaMashiach. Verso 2, capítulo 6 de Bereshit o Génesis dice así: viendo los hijos de Dios o de Elohim, vea que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y el verso 3 dice: dijo Elohim, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, dijo él, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Amén. Y dice que por haberse juntado este tipo de personajes, que no eran los que el Señor había ordenado, el verso 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. También después que se llegaron los hijos de Dios o las hijas de Elohim a los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron, dicen, los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos personajes aparecen, ¿verdad?, en toda la escritura, que no son hombres obedientes al Eterno. Y dice el Eterno en el versículo 5 del mismo capítulo 6, y vio Elohim que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, dice él en el versículo 7, y dijo Elohim, raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Este término no voy a entrar en ello porque esa parte no viene al caso de explicar, pero en otra ocasión estaré hablando de cómo es que Dios se arrepiente. Algunos preguntarán eso desde ya y quiero aclarar, no voy a ahondar allí porque el tema no es ese. Pero dice el verso 8, este versículo es muy importante que usted le ponga cuidado. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Elohim. Ahora, ya cuando el Eterno está a punto de destruir la tierra misma, la generación mala y perversa que había, que eran los descendientes de Caín más que todo, y los hijos de Set, en algunos casos había gente buena, pero no eran muchos. Entonces, Elohim decide de sacarlos, porque no había quien intercediera por ellos, no hubo quien buscara, y en este caso los únicos que el Eterno encuentra es la familia de Noé, que son descendientes de Set. Ahora bien, el verso 9 dice: estas son las generaciones de Noé,
Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Verso 10. Y engendró Noé 3 hijos, a Set, a Cam y a Jafet. Vamos a ir más adelante. Amén. A ver qué más encontramos aquí. Vamos a ir al capítulo 7 del mismo libro. Capítulo 7 de Bereshit o Génesis. El Eterno dice: también de las aves de los cielos 7 pájaros, machos y hembras, conservarás la vida, las especies sobre la faz de la tierra. Aquí ya está dándole consejos el Eterno a Noé. Amén. Hizo el verso 5, hizo Noé conforme a todo que le mandó Elohim. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Vamos a ir más adelante a ver qué pasó. El verso 7, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Vea usted, aquí el Eterno salvando a 8 personas. A Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas fueron las que Dios decidió salvar para volver a reconstruir de nuevo la congregación, la cual Él había creado allá en el jardín del Edén a través de Adán y Eva, que eran obedientes, pero que también se quebró esa situación, ¿verdad?, por la desobediencia de ellos. Luego aparece Abel haciendo una ofrenda, ya cuando ellos ya son tiempo después del pecado que entró en Adán y Eva. Aparece Abel y Caín, su hermano mayor, haciendo una ofrenda al Eterno, y ha sido él quien ha estado haciendo, encaminándose, ¿verdad?, a buscar al hombre para que le obedezca y formar de allí una congregación. Ahora bien, encontramos que comenzó él a buscar a este hombre llamado Noé. Y era el único que se encontraba en la tierra que Dios declara justo. Amén. Lo hace que obedezca su palabra, le hace construir un arca, ¿verdad? Y lo hace entrar en ella para poder salvarlos. Y en este caso, esta arca que Noé construye es un simbolismo, una enseñanza profunda concerniente a que por medio del arca ellos se salvan, sumergiéndose en ella y el agua los cubre. En este caso está haciendo un simbolismo de Yahshua HaMashiach, porque Él con su sangre nos rocía, con su sangre nos limpia, y ahora Él es el arca del pacto eterno de Elohim. Todo aquel que se acercare a Yahshua con un corazón arrepentido, ¿verdad?, pasa a ser pasado por alto y Dios le perdona sus culpas. Dios les perdona sus maldades. Dice el versículo 22 del capítulo 7 del mismo libro de Bereshit o Génesis: todo lo que tenía aliento de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió, excepto Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Una iglesia, una congregación de 8 personas. Y en estos 8, hermano mío, es lamentable decirlo, acordémonos que el Mesías dijo una parábola acerca del trigo y la cizaña. Aparentemente eran los 8 limpios, pero dentro de esos 8 aún Satanás pudo entrar en el corazón de uno de estos muchachos y engendró la maldad en él, y se salvó dentro del arca,
Y no es que Dios se haya descuidado, claro que no, sino que el Eterno siempre demostrando su poder, su sabiduría y no saca ventaja de eso. Amén. Vamos a ir al capítulo 8 del mismo libro de Génesis. Dice el versículo 1 del capítulo 8 de Génesis o de Bereshit: se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Aleluya. Qué bueno Dios, que Dios se acuerda, ¿verdad? De que a pesar de que estamos en esta tierra, aparentemente en el olvido, pero no de ninguna manera estamos en el olvido. Él sabe que estamos aquí. Se cerraron las fuentes de las aguas, estoy en el verso 2 del 8, y se cerraron las fuentes de las aguas, del abismo, perdón, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Aleluya. Ahora bien, vamos a ver todo esto hasta aquí. No encontramos que Noé haya hecho sacrificios de ofrenda, de obediencia, solamente el sacrificio de meterse al arca, estar allí por 1 año, 10 días, amén, y sostenerse allí, esperar que las aguas bajaran, que descendieran, ¿verdad? Disminuyeran, mejor dicho, y poder salir ellos a tierra. Esto para Noé y su familia era un sacrificio grande porque, hermano, estar con animales ahí de toda clase, fieras y todo eso no era fácil. Mas, sin embargo, el Eterno había puesto sabiduría en este hombre llamado Noé y sus hijos. Dice el versículo 18, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, y todos los animales y todo reptil y toda ave de todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Ahora el Eterno está construyendo ya un nuevo mundo, un nuevo sistema, porque aquel que había no sirvió y lo tuvo que terminar. No sirvió no porque Dios no lo haya hecho bueno, sino porque ellos decidieron hacerse malos. Porque acuérdese usted que el Eterno ha puesto libre albedrío en usted y en mí, y somos nosotros quienes decidimos si le servimos o no. Y de alguna manera, si no le queremos servir, hermano, lamentable, vamos a tener que pagar consecuencias. Porque la voluntad de Él es que le sirvamos, que seamos su pueblo, eso es la voluntad de Él. Viene el versículo 20 y esta es la parte fundamental de lo que estoy enseñando en esta hora, en este cuarto estudio. Y edificó, el versículo 20 del capítulo 8 de Génesis, y edificó Noé un altar a Elohim y tomó de él todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Ahora viene una pequeña pregunta. ¿Cómo está tu altar ante los ojos del Eterno? Amén. ¿Estás lleno de ofrendas para Él? ¿Estás lleno de obediencia? ¿Está llena usted de ofrendas hacia el Eterno? Y no estoy hablando de dinero, hermano. No, el dinero aquí es lo de menos. Estoy hablando de ofrendas de obediencia. ¿Cómo se encuentra el altar suyo? ¿Cómo te encuentra el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo y el tuyo? A ver, recapacita, ¿verdad? Es peligroso. Y recibió, estoy en el verso 21, y recibió Elohim olor grato y dijo Elohim en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Aquí el Eterno se está está lamentando, ¿verdad?, ver su misma creación destruida, pero es que tenía que hacerlo. Amén. Es lo mismo que pasa con nuestros hijos, ¿verdad? Que nosotros les damos consejos desde que están pequeños y a las hijas igual. Y bueno, al final ellos terminan haciendo la voluntad de ellos cuando son mayores y cuando los vemos en problemas, nosotros nos duele el alma, ¿verdad? Pero
ya está hecho. No se puede hacer mucho porque tienen un libre albedrío ellos también, y nosotros no podemos quebrarlo. Eso es así. Ahora bien, dice el verso 22 que mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor y el verano y el invierno y el día y la noche. Dijo el Eterno, no volverá a pasar más. Continuarán los días como están. No voy a destruir a más nadie con diluvio y agua. Vamos al capítulo 9 del mismo libro de Bereshit. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esta es la descendencia de Noé. Los que Dios quiso salvar por medio del arca que ellos mismos construyeron. Estos son los descendientes de Noé, que eran los únicos que habían quedado, de los hijos de Set, que fue el que cubriera el lugar de Abel allá, después que Caín lo asesinara. Dice, el temor y el miedo, estoy en el verso 2, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, y en vuestras manos son entregados. Como dice el versículo 2, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal. Pone el Eterno aquí un mandato a toda la creación que habían salido del arca, los animalitos que se volvieron a reproducir, todos. Puso el Eterno mentalidad en toda clase de reptiles que se salvaron. Puso mentalidad el Eterno en este tipo de animales que eran parte de la creación, que no murieron. Puso miedo en ellos al ver al hombre para que no los fueran a atacar. Todos, incluyendo la misma serpiente que se arrastra por el piso. Le dijo el Eterno que todos les habían sido dados a ellos. Amén. Todo lo que se mueve, verso 3, y vive, os será para mantenimiento, así como los animales, como legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Voy a leer de nuevo el verso 3 porque leí mal al principio. Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os la he dado a todo. Lo he dado todo, Pero carne con su vida, dice que es su sangre, no comeréis. Tenían que degollar el animal antes de comerlo y que sacarle su sangre, porque en la sangre está la vida. Aleluya. Continuamos. Quiero ver qué más hay aquí acerca de lo que es la obediencia y cómo comenzara la congregación del Eterno. Aleluya. Aquí en el versículo 6, el Eterno hace un pacto con Noé muy grande. Amén. Vamos a ver. El verso 13 del capítulo 9 de Génesis o Bereshit dice así: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, dijo el Eterno. Mire que no es el hombre, es Dios el que decía hacer pacto, no el hombre. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Amén. Eso dijo el Eterno. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir
toda carne. Lo prometió el Eterno y hasta el día de hoy aquí estamos. No hemos sido destruidos por lluvia. El verso 16, estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Eso es. Cada vez que se levanta una tempestad, el Eterno se acuerda que no va a destruir y pone su arco allá para que las aguas sean disminuidas, o en este caso los vientos, ¿verdad? En señal de que Él tiene cuidado de ese pacto que hizo con Noé. Y sus hijos, sus descendientes. Aleluya. Ahora, ya miramos a Noé que hizo 2 sacrificios allá en el capítulo 6. Y aquí, hoy que sale del arca también, vuelve a hacer otra ofrenda. Amén. Aleluya. El versículo 19 del capítulo 9 del libro de Bereshit o Génesis dice así. Estos 3 son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra de los hijos de Noé. Se volvió a llenar la tierra. Estos son los descendientes de Noé, que fueron los posteriores hijos que se salvaron en el arca, hijos de Set, que fueron los que reemplazaron los hijos de Abel, que asesinara a Caín. Dice el verso 20, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. El verso 22 dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus 2 hermanos que estaba afuera. Verso 23, entonces Seb y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Teniendo vueltos sus rostros así no vieron la desnudez de su padre. Verso 24, y despertando Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hermano más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Elohim, mi Dios, sean Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo, y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Aquí tenemos lo que pasó, lo que yo le mencioné a usted, que aún en las 8 personas que el Eterno salvara en el diluvio, allí iba una persona que iba a decidir ser lo malo o hacer mal, ¿verdad? En este caso, pecando en contra de su padre. En otro estudio estaré ahondando qué fue lo que pasó ahí, pero aquí solamente estoy aclarando que en medio de esas 8 personas iba este muchacho llamado Cam, que fue el que cometió pecado. No se sabe hasta aquí, repito, sucedió algo grande allí, muy terrible, que su mismo padre lo maldice. En otra ocasión estaré dando estudio concerniente a lo que pasó ahí. Vamos a ir al capítulo 10, amén, del mismo libro. Los descendientes de los hijos de Noé. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. A quienes dicen nacieron hijos después del diluvio. Y los hijos de Jafet, Gomer, Magog y Madai, Javán, Tubal, Mesech y Tiras.
Estos muchachos que menciona aquí son parte de lo que toca hacer Arabia Saudita, todos los árabes, ¿verdad? Y también son parte de los rusos, amén. Todas esas montañadas de allá, que son gente blanca, pertenecen a este tipo de personas: Magog, Madai, Tabán, Tubal, Meset y Tiras. Vea usted que en la Biblia aparece Magog Magog, a ver si me olvida el otro, la guerra de Magog y Tubal. Aquí aparecen los nombres en el verso 2, esas montañas, ¿verdad? Esos lugares. Pero bueno, vamos a entrar más adelante. Ya para ir, tengo 30 minutos haciendo este estudio. Vamos a ver qué más pasó aquí. Aleluya, estoy en el capítulo 10. Aleluya, alabado sea el Eterno. En el verso 32 voy a mencionar un versículo del capítulo 10 que dice: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿Verdad que no cabe duda que todos somos un solo pueblo, a pesar de que tengamos diferentes nombres? De estos muchachos se volvió a poblar la tierra. Ahora bien, vamos al capítulo 11 del mismo libro de Bereshit, o en este caso Génesis. Capítulo 11, verso 1. Teníais entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un solo pueblo, una sola nación, que era muy grande en el mundo. Y dijeron unos a otros: hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, verso 4, y dijeron: vamos a edificarnos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Había pecado en construir esto? ¿En hacer un edificio y hacerse una señal? Posiblemente no. El problema es que donde pecaron es cuando ellos mencionan que, a ver, déjenme ver, donde dice ellos que cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí fue donde ellos les faltó sabiduría y tuvo que descender el Eterno con su poder y su coro y su majestad de ángeles, y confundió las lenguas de ellos, ¿verdad? Para que la obra no continuara, porque la intención de ellos era no solamente hacerse un nombre, sino hasta donde dijeron que querían llegar, hasta el cielo, ¿verdad? Y bueno, eso no es posible por ahora, ¿verdad? Aleluya. Descendió, dice, Elohim para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, en este caso los descendientes de Noé y sus hijos. Y dijo Elohim: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Verso 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los estorbó. No necesitó matarlos, ¿verdad? Dios siempre va a tener una forma como enderezar los pasos nuestros, porque Él es nuestro Padre.
Y lo que Él quiere es que nosotros le obedezcamos. Amén. Ahora bien, dice en el mismo capítulo 11 que aparecieron los descendientes de Sem, perdón. Dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sela. Y vivió Josafat después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Y Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después de que engendró a Eber 430 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Ojo con este nombre, ojo. A Nacor vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Tare. Aleluya. Y vivió Nacor después que engendró a Tare 119 años y engendró hijos e hijas. Tare vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Amén. Vea usted que cómo esto es profundo y no es lo que a nosotros nos han dicho, que la congregación, la iglesia, ¿verdad? Mal llamada, nació en el Pentecostés, allá en Jerusalén. Nada que ver, nada que ver. Esa es la continuidad de esto. Y yo quiero hacer una pregunta y con esto voy a estar terminando. Si la iglesia comenzó o la congregación comenzó en el día del Pentecostés, ¿dónde quedan estas personas? A ver, ¿me contesta usted eso? ¿Usted que dice ser Pentecostés? Vea, que ha olvidado el Antiguo Testamento y lo ha dejado ahí como algo en la historia. No, mi amado. Hay un versículo en la Escritura, el apóstol Racha o el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, perdón, no es a Timoteo, déjeme acordarme bien, no quiero darle un versículo mal, pero sí dice en la Escritura que, Efesios 2:20 creo que es la congregación, la columna y baluarte de la verdad, donde está el fundamento de los apóstoles y los profetas. Entonces, la congregación tiene que estar fundada en los profetas y los apóstoles. Si no está fundada ahí en esa fe de ellos del antiguo tiempo, hermano, esta congregación es falsa. Así que pertenecemos al antiguo tiempo, aunque pensemos que no. Aleluya. Ahora bien, voy a leer las últimas frases del capítulo 11. Estaré leyendo el verso 27 en adelante. Dice así, para terminar. Entonces, estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de la Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos, y tomó Tare a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijos de sus
de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron, el verso 32 del capítulo 11, y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Harán. Aquí lo vamos a quedar, mi amado hermano. Estaré dando la continuación del estudio 5 de la serie que tenemos, Cómo comenzó la iglesia. Amén. Ese es el título que nos está ocupando. Ese es el tema que nos ocupa, que nos atañe. ¿Cómo y a dónde comenzó la iglesia? Ya vengo yo diciendo que comenzó desde Adán para acá. Es la misma iglesia, o sea, es la misma congregación del Eterno. Y me equivoco al decir iglesia porque yo tuve mucho tiempo pensando que era iglesia y no se llama iglesia, se llama congregación. Así que estaré terminando aquí y estaremos, ¿verdad?, esperando el estudio número 5 de esta serie, cómo comenzó la congregación del Eterno. Y repito, no comenzó en Jerusalén en el día del Pentecostés, para nada. El día del Pentecostés es la continuación del ministerio de Yahshua HaMashiach, que murió en la cruz del Calvario, y como ella no podía seguir porque tenía que irse a su eternidad con el Padre, tenía que dejar encargado un número de personas, que en este caso fueron 120, eso es lo que la Escritura registra. Habían más, ¿verdad? Pero 120 eran los que estaban listos para continuar la obra de Yahshua HaMashiach, o mejor conocido como Jesucristo, ¿verdad? Así que, mis amados, Shalom. Hasta aquí este estudio, capítulo 4 de la serie que tenemos, Cómo comenzó la congregación del Eterno. Shalom, 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 shalom. La paz del Eterno sea con usted y con su familia. Le saluda su amado servidor, Ismael Garay. Que la gracia y la paz, la shalom del Eterno sea en su vida. Amén. Y con su familia. Bye bye.